La siguiente presentación se realiza en el marco del seminario Procesos Cognitivos, orientado por el profesor Luis Sarmiento Vela, curso que hace parte de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Quienes presentan son Lina Marcela Díaz Fernández y Juan Daniel Rojas. A continuación se presenta una breve interpretación del artículo I Everything, Triangles, Streams and Words, que traduce todo, triángulos, rayas o lados y palabras. Este artículo es un apartado del libro llamado Idioma, una introducción a la lingüística como ciencia cognitiva. Como su nombre lo indica, ese texto hace un acercamiento a la lingüística como parte de la ciencia cognitiva. Por tanto, lo que quiere ver es cómo el proceso lingüístico activa o no ciertas partes del cerebro y cómo ciertas patologías afectan sistemas como el visual y el auditivo. A la derecha, al costado derecho, podemos visualizar la portada del libro que acabo de mencionarles. El objetivo del capítulo es extraer las propiedades físicas de los estímulos entrantes al cerebro y proporcionar un análisis en términos de las clases de equivalencia. Entonces, lo anterior se traduce un poco en que se va a estudiar cómo el sistema visual y auditivo reciben algunos estímulos y los usan para analizar clases de equivalencia propias de cada sistema. El cuerpo del artículo en sí, digamos que se centra, puede decirse que en un 70%, digamos que desde su título, cuando comienza a hablar de triángulos. Narra cómo nuestro sistema visual puede crear o autocompletar elementos que en realidad no están. La figura que genera la investigación o que da pie a este capítulo de la investigación es la que se está mostrando en la pantalla ahorita. Para que esta presentación sea dinámica, lo primero que voy a preguntarle a las personas que están observando el video es ¿qué observan en esa figura? Si su respuesta es un triángulo con círculos en los vértices o puntas, felicitaciones. Su cerebro está en lo correcto o al menos funciona como el de la mayoría. Miremos en la siguiente diapositiva cómo esta información cobra sentido. Por ejemplo, aquí hay un triángulo. ¿No lo puedes ver? Es normal, porque es un triángulo que no tiene bordes. Los autores plantean que nuestro cerebro solo visualizan una figura si hay bordes o contornos que le den dimensión y estructura, tal como se muestra en la siguiente diapositiva. ¿Ven el cambio? La devuelvo una vez más. Acá tenemos un triángulo sin borde, pues además se pierde dentro del fondo blanco. Acá tenemos un triángulo en el cual ya podemos observar completamente sus lados, más que los bordes son los lados. Bien, ahora que se tiene este precedente, retornamos a la figura expuesta por los autores. La idea es que la miren desde su construcción paso a paso para poder apreciarla un poco más. El título es un triángulo que está y no es, y ya veremos por qué. Acá acaba de aparecer una figura a la cual voy a denominar Pac-Man por su forma y que es el primer o denota el primer vértice del triángulo. Acá tenemos el segundo Pac-Man y finalmente el tercero. Observen que si yo me devuelvo un poco, tengo el primer Pac-Man, tengo el segundo y solo cuando aparece el tercero ya nuestro cerebro logra configurar lo que es el triángulo. En matemáticas, un triángulo se define como la figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Como se puede observar en la figura de esta diapositiva, esa figura carece de lados.
y tiene unos pseudo vértices que se originan únicamente por los Pacman. Al no tener lados, matemáticamente podríamos decir que no hay triángulo. A pesar de ello, nuestro sistema visual nos dice que ahí, en efecto, está presente un triángulo. Ahora, un punto que refuerza la premisa anterior es el hecho de que este triángulo no tiene peso, no tiene masa, luminancia o cualquier otra propiedad que poseen los objetos reales, digamos. En este sentido, este es un triángulo que está, pero que a la vez no es. Ahora, ¿será que esto solo sucede con un triángulo? Realmente no. En la siguiente imagen podemos apreciar un rectángulo que está construido por otros 4 Pacman. Entonces fíjense que dependiendo del número de Pacman podemos determinar o construir la figura geométrica que queramos. Digamos que sería interesante estudiar si eso solo se puede con figuras geométricas. Uno podría intuir que también puede hacer algún otro tipo de figuras y que el sistema visual lo autocomplete. Y ahora, un elemento más que me surge es, por ejemplo, si podríamos hacer un círculo solo empleando Pacmans, teniendo en cuenta que algunos autores definen el círculo como un polígono de infinitos lados. Por tanto, ¿será que si yo pongo suficiente cantidad de Pacmans muy pequeños, esto logra configurar y dar la ilusión de que hay un círculo? Me parece un cuestionamiento interesante y se lo dejo al oyente. Otra pregunta que puede surgir es, ¿será que los Pacman per se nos crean la figura o su ubicación e inclinación influyen? Es decir, los Pacman por sí solito, no importa su ubicación, no importa su inclinación, nos dan como tal la figura. Entonces observemos la siguiente diapositiva. Fíjense que acabamos de cambiar la ubicación de los Pacman. En este nos aparecen los Pacman, digamos, con los vértices hacia el exterior. Si ustedes observan, con respecto al rectángulo que tenemos a la izquierda, los Pacman de la derecha no me están configurando un rectángulo y de hecho no están configurando una figura. Entonces ahí perdimos la figura que teníamos y por tanto podemos concluir que la ubicación de los Pacman sí influye, sí tiene que ver dentro de la forma en la cual, digamos que la forma a la cual va a adoptar la figura geométrica que vamos a tener. Y en eso los autores hacen especial énfasis. Es bueno acotar que los autores presentan otras figuras, presentan de hecho un icosaedro, que es un polígono de 20 lados iguales configurado a partir de Pacmans. Digamos que hacia el cierre del documento, los autores narran de forma breve un trastorno cognitivo conocido como prosopagnosia, que es la ceguera de rostros. Digamos que describe la situación del señor Hoffman, quien después de un golpe, realmente no especifican dónde. Habría sido interesante saber si el golpe fue en el lóbulo occipital o si fue en el frontal. Es probable que haya sido en el occipital porque es donde se maneja toda la parte de la visión, pero pues como les digo no lo aclara. Entonces él sufre un golpe y luego de eso digamos que consulté sobre el trastorno y encontré que puede llegar incluso a no reconocer su propio rostro. Es decir, este trastorno de la prosopagnosia no solo te lleva a no reconocer el rostro de las demás personas, sino también el tuyo. Entonces puede que te mires al espejo y no identifiques tu rostro, no identifiques tu cara. Entonces, ¿en qué consiste un poco más detalladamente este trastorno? Consiste
en que tú puedes ver a una persona y ves su nariz, ojos, boca, orejas, cabello, pero como tal no logras tener un panorama general de cómo es esa persona, no logras identificar su rostro en su totalidad. Entonces puedes ver las partes, pero no ves el todo. Para cerrar este entretenido documento, los autores se preguntan si este proceso de autocompletar solo se da en el sistema visual o si existe algo similar en el sistema auditivo, ¿sí? Porque hasta aquí lo que hemos visto es, uno, el sistema visual tiene la capacidad de autocompletar una imagen o una figura sin que esté en los bordes o una estructura concreta. Dos, que hay patologías del rostro que nos impiden hacer ese proceso de autocompletar. Sería interesante saber si el señor Hoffman puede autocompletar, por ejemplo, el triángulo que vimos antes o el rectángulo, si tiene ese poder de autocompletar o si solo le pasa con los rostros. Lo que dice la literatura del trastorno es que solo sucede con los rostros. Sin embargo, pues habría sido interesante tener ese apartado. En ese sentido, los autores indagan primero sobre la capacidad del sistema auditivo para segregar e integrar flujos de sonido. Es decir, si yo estoy acá, digamos, haciendo esta grabación, ¿cómo hago para omitir los pasos que están en ese momento por la escalera o la persona que está en la otra habitación o la persona que está hablando? Y eso lo hago porque hago segregación de flujos o de corrientes de sonido, ¿sí? El que yo me pueda concentrar hablando acá independientemente de que hay ruido de fondo, independientemente de que hay sonidos, pájaros, etcétera. Eso ya habla de la segregación de corrientes de sonido, que es uno de los temas que toca este autor y que es uno de los temas que también trabaja Popper. Bueno, esta diapositiva que les muestro acá es concerniente a la patología que hablábamos hace un rato de conocer las partes o de reconocer las partes del rostro, pero no la totalidad.